Volvemos aquí, estamos en Semana en Vivo y queríamos seguir debatiendo sobre todo este tema. Primero quiero hacer una aclaración. Gustavo Petro no sacó 1.600.000 votos, como dice, sino 1.038.000 votos en Bogotá, que tampoco es tan mal. De todas formas, 30% más de lo que sacó para la alcaldía. Es 30% más de lo que sacó para la alcaldía. En cambio, el gran, acertijo es qué le pasó a Germán Vargas en Bogotá. Porque Vargas era muy poderoso en Bogotá. Lo mismo que le pasó en todo el país, lo dejaron votado, lo traicionaron o le salieron chimbos todos sus aliados políticos, y es una tragedia porque Germán de verdad pues merecía un resultado diferente en estas elecciones, había hecho un trabajo muy serio y tenía una hoja de vida. Y lo que le sucedió es inexplicable, solamente pues esa es la manera que yo tengo para entenderlo. No más. No, y los votantes privilegiaron el cambio. Duque era cambio, Petro era cambio, Fajardo era cambio. Germán Vargas no era cambio. Entonces estuvo en el lado equivocado de la historia. Equivocado no, el lado no favorecido de la historia en estas elecciones. Vamos a ver dentro de 4 años. Y eso está pesando mucho. Porque es que además lo otro es, este concepto es discutible, algunos colegas no estarán de acuerdo, pero realmente lo que está pasando es que estas elecciones fueron dominadas por el populismo de derecha y de izquierda. Ahora el uribismo va a jugar a antipopulismo y echarle toda la culpa del populismo a Petro. Y me imagino que Petro lo que va a tratar de hacer es decir, y esto no es populismo, y esto no es populismo, y Uribe no es populismo. Esta mañana en Blue se entrevistó a Enrique Krause, que es conservador, muy crítico de Chávez. Y muy crítico de Uribe. Sí, pero se hizo un checklist sobre las condiciones de quién es populista y aplicadas a Álvaro Uribe, y todas coincidieron. ¿Usted no vio una entrevista muy impresionante que él dio y puso el caso del uribismo como Él dice que el fujimorismo y el uribismo se parecen, sí. son populistas. Dice, afortunadamente, dijo esta mañana, afortunadamente el candidato no es Uribe, sino Duque, y esperemos que Duque se aleje un poco pero con todo respeto, el presidente Uribe, que ejerció la presidencia durante 8 años, tiene un legado mucho más allá de decir que fue populista, de unas ejecutorias reales, cambió este país, volvió viable la seguridad. Gracias a su legado, el presidente Santos pudo hacer su negociación. No, pero eso es otro tema, nadie está negando eso. Y su gobierno, él no gobernó mucho con populismo, pero sí ganó la elección del 2002 y lleva 6 años contra Santos y las FARC y el proceso de paz haciendo populismo el más puro. Yo no creo que sea populismo, lo que ha hecho es una oposición férrea, seria, absolutamente coherente con sus principios, sí, con los que siempre defendió desde el Congreso, mal que bien respetuosa, y el tipo en un acto heroico se ha bancado solito contra todo el establecimiento. Obviamente Uribe, el problema del populismo es que nadie lo acepta, ¿no? Petro dice yo no soy populista, Uribe yo no soy populista. Bueno, pero yo quería plantearles esa disyuntiva que hay de estos dos candidatos que tenemos, que tienen unas cosas muy buenas los dos y también unas cosas complicadas. Las cosas, el lastre de Petro, lo acabamos de hablar, es ese temor que produce. Usted dice que es mejor que no entre en esas puertas digamos, esos lados oscuros de la política que lo considera usted complicados y peligrosos, que presenta o representa el candidato Gustavo Petro. Pues es que ya lo conocimos. Pero por el otro lado, el candidato de Uribe, y lo digo recogiendo una frase de The Economist, es considerado y tiene también, no solamente es considerado, sino que tiene también una serie de lastres. Pero primero, ¿cuál lastre tiene Iván? Bueno, lo mismo, bueno, usted me dirá si las tiene o no, esa es la pregunta. Igual, pues sería el único candidato del mundo sin lastres. Sí. y tener bueno, pero déjenme de plantearlos, y después usted dice, no es cierto. Según The Economist, uno de los lastres es que precisamente es el candidato marioneta que hemos dicho muchos acá. Ángel dice que es el candidato light de Uribe, pero digamos es el que puso Uribe. Ese es uno de los grandes problemas que tiene. Y el otro es tener detrás a una persona tan cuestionada en muchas cosas como el propio Álvaro Uribe, que sí ha sido muy agresivo en muchas cosas, en muchos momentos, según muchas personas. Eso, ¿cómo va a pesar? Si va a pesar, no va a pesar en todo este debate. Ahí la pregunta es, ¿qué pesa más? ¿El antipetrismo, el miedo a Petro, o el antiuribismo, el miedo a Uribe? Por factores de desfavorabilidad,
imagen desfavorable en las encuestas, es más alto el de Petro. Pero pues Petro está en campaña, ya llegó a segunda vuelta, se puede reinventar. Yo creo que Petro, si hace una buena campaña, puede reducir mucho de la prevención de unos sectores. Vamos a ver qué tan bien lo logra. La función de Duque, yo creo, en esta campaña va a ser simplemente tratar de señalarle sus debilidades y catalogarlo como un populista de izquierda parecido a Chávez. Vamos a ver si Petro se logra desmarcar y devolverle el favor a Duque diciéndole lo que es, ¿no? Y pues a Duque le va a tocar defender unas posturas en lo económico no tan populares, en los temas sociales que no le gustan a gente del centro, en los temas de paz que no le gustan a gente del centro. Entonces, Petro tiene también con qué golpear. Sí, bueno, Petro acaba de decir hoy en una entrevista precisamente eso con Patricia Llanos, diciendo que él no va a ir por una asamblea constituyente, ¿no? Es una de las grandes noticias. También lo dijo Chávez. Yo creo, perdóname un segundito, Nicolás, creo que hay cosas que más que defender, Iván Duque va a necesitar esconder. Entre otros, va a necesitar seguir escondiendo a Uribe, porque Uribe es alguien que se ha saltado, así como ha tenido las cosas positivas que vos señalás, que mucha gente las discute, también ha sido un hombre con una constante de saltarse las reglas, saltarse las condiciones que se marcan para la sociedad, y eso se vio reflejado desde cosas como la exaltación de los falsos positivos y un montón de cosas por el estilo, y el domingo, es decir, ayer, se vio en la plaza haciendo campaña por el candidato cuando es algo que obviamente él sabía que no se debe hacer. Es decir, Uribe es una carga tóxica para Iván Duque. Iván Duque va a tratar de esconderla. Iván Duque va a tener en su programa de gobierno un montón de cosas que va a necesitar esconderlas. Entonces entramos en una fase en la cual hay un candidato que va a necesitar engañar al país para ser potable. Y hay otro candidato que ha venido diciendo todas las cosas que va a hacer, pero no se las han escuchado, porque ha predominado el tapón en las orejas que marcan las cosas como ha sido un mal gobernante, bla, 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 que se repiten a lo Goebbels, el ministro de propaganda nazi, y por consiguiente producen un efecto. Yo creo, con todo respeto, Ángel, con todo respeto a Gustavo Petro, lo hemos oído y lo hemos oído muchísimo, además porque el tipo, una de sus cualidades es que habla bien, habla bonito, y echa un discurso simpático, pero lo que pasa es que lo que dice Ángel, no hay cómo poder ejecutarlo. No es posible lo de los aguacates, no es posible lo de los paneles solares, no es posible lo de la educación gratuita, no es posible nada de lo que promete. Todo lo que promete es bonito, es divino. Pero no es posible si te anclas como un país subdesarrollado sin pensamiento que lo proyecte hacia el futuro. Si lo han hecho 80 países en el mundo, ¿por qué no es posible esta cosa que vos pensás que Colombia no puede? Porque los países que han logrado hacerlo tienen una economía diferente que nosotros no la tenemos. Pero que la construyeron, y lo que propone Petro es construirla. Necesitas unas bases diferentes. Lo trató Venezuela con el apoyo del petróleo. No, Venezuela se apoyó en el petróleo, que tenía un deadline muy clarísimo, que se iba a acabar algún día y que era un modelo que no tenía sustentación por la práctica cotidiana. Por eso Gustavo propone ser un país productivo. ¿Y por qué no pudo hacerlo con Bogotá? Tenía el ejemplo a la escala. ¿Por qué no pudo? Porque en Bogotá se tropezó con alguien que le hizo la vida imposible y la gestión imposible, que se llamó Ordóñez, que hoy es socio de la postulación de Duque. Lo mismo que está haciéndole Petro a Peñalosa, haciéndole la gestión imposible. Petro no le está haciendo nada a Peñalosa porque no hace falta. Las mismas torpezas de Peñalosa están demostrando sus límites. Pensemos una cosa. Aquí de lo que se trata no es tanto de ver quién tiene el programa bueno que se aplica, se trata de seducir los electores de Fajardo. Los electores de Fajardo, ¿quiénes son? Son gente más bien centrista, moderada, gente de los centros urbanos, muchos en Bogotá, ¿sí? Y quién lo puede hacer y cómo, ¿sí? Son gente que están más bien inclinados al sí, es una ventaja por Petro que va a tratar de jugar esta carta. Yo creo que acá... Una de las cosas claves es que en esta segunda vuelta yo creo que a pesar de que sobre el papel, digamos, no hay duda de que Duque es el favorito, los números, digamos, lo favorecen, pero Petro tiene una ventaja, es que tiene mucho más margen de maniobra porque en su campaña, pues su campaña es
es él finalmente, ¿sí? No tiene... Duque está efectivamente con Uribe, como dijo Ángel, pero no solamente Uribe, tiene a Ordóñez detrás, tiene a la derecha cristiana, conservadora, religiosa, digamos, ¿sí? Que son los peores espantapájaros posibles para los electores de Fajardo. ¿Sí? Entonces yo creo que eso va a ser una clave importante para Petro, que va a tratar todo el tiempo de sacar a esta gente ahí y decir, miren que entonces están... Si uno no ve a Claudia López allá, digo yo, por decir algo... Entonces eso... Ni la queremos. Ay, ¿por qué? Pero no digan eso porque así no se van a quedar con los votos de Fajardo. No, Claudia, ¿por qué no? Claudia, que también es una gran congresista, ha sido muy ofensiva, muy Los ofensiva todos, pero en el Congreso. con el presidente Uribe, con Iván Duque, con el Centro Democrático, y Claudia, perdón, pero pues no creo que deba arrimarse a ese lado. No estoy diciendo si por alguna razón ustedes no la... Pero estamos hablando de los no electores y no sí. de los dirigentes, que son dos cosas distintas, Claro. porque para los electores es qué va a pasar en la segunda vuelta. Para los dirigentes yo creo que la cuestión es distinta. La cuestión es qué va a pasar con la coalición Colombia, que es una cosa distinta, si va a sobrevivir, si va a hacer cosas después, porque hay que pensar que se presentó así, la coalición Colombia, la idea y parte de su éxito era, no es solamente la campaña presidencial, no es solamente Fajardo, y vamos a tener un proyecto que supere los mesianismos, los caudillismos, para tratar de construir a largo plazo. Lo hicieron en Yopal, por ejemplo, que eso Sí, les dio credibilidad, no lo pudieron hacer en Cartagena, eso sí, pero pues había, digamos, esta idea. Entonces, me parece que eso, el dilema para los dirigentes de la coalición es un poco cómo sobrevivir, y si deciden no decidir en esta segunda vuelta, corren el riesgo de desaparecer. No, exacto, y los votantes se lo van a cobrar. Exactamente, porque la defensa de la paz contra es la corrupción correcto, es lo que pasa. Sí, y Duque ha sido muy bueno en tratar de llevar al centro el uribismo, en suavizar los temas difíciles, en mostrar temas más modernos. ¿Pero en qué, por ejemplo? Ejemplos, por ejemplo. En maquillar, pero Gustavo Petro se va a dedicar ¿Pero en qué a ha sido? desmaquillar todos los temas que Duque ha tratado de maquillar. En los temas, pues desde el fracking, Sí. hasta el Hasta tema, la paz. el enfrentamiento, la paz, hasta el tema del enfrentamiento del expresidente Uribe con los maestros. En todos los temas, Duque trata de suavizar. Pero eso se podía en primera vuelta. En segunda vuelta, ¿Le va a tocar enfrentarlos? la ¿o cómo? campaña de Gustavo Petro, me imagino, que va a ser sacarle esos temas todo el tiempo y tratar de desvestir el disfraz de centro de Duque, y lo mismo tratar de hacer Duque. Yo no con creo que sea un Petro. disfraz. Yo no creo que Pues Duque vamos a esté ver, usando ningún vamos a ver disfraz. quién convence. Yo creo que esa es la posición absolutamente sincera de Iván Duque, y creo que él hace un esfuerzo, que lo hace muy bien hecho, de llevar el centro democrático al centro, y a pesar de que hay unas personas que están mucho más a la derecha que él es el candidato a la presidencia y él va a ser el líder para llevar esas opiniones a donde haya una convergencia. Pero para los votantes de Fajardo, el uribismo es extremo hacia la derecha y Petro es extremo hacia la izquierda. Y el uribismo niega la posibilidad de paz como principio de un cambio en el país, en tanto que el electorado de Fajardo es, como lo decías al principio, un electorado que está inclinado al sí. Al sí. Y que está ahí, y por consiguiente creo que hay una opción, que ahí viene lo que hace ruido en la actitud de Sergio. Entiendo su posición electorera, digamos, Sí. futura, pero hace ruido que no tome partido. Ese Nini que lo castigó al principio o en una fase, digamos, de la competencia dura. Claro, por eso perdió. Pero esa fue Por su eso propuesta perdió. electoral, ¿no? Pero Claro. es que era el candidato que iba de centro. en las encuestas. Arriba. Perdón, arriba. Claro. O sea, Pero Fajardo dijeron debió haber sido el candidato. Pero su posición de ni uno ni el otro dicen que lo bajó, pero también casi lo lleva Pero de al segunda final- vuelta. Claro, lo ya al bajó final. y luego vino ese crecimiento Pero- final que lo volvió a posicionar frente al alborote Pero de los duró miedos 6 que meses hubo. siendo el candidato Sí. imbatible. Sí, un sí. candidato imbatible. Y marcaba todo lo mejor en Big Data, lo que uno leía de las asociaciones que había con Sergio Fajardo, Sí, era el mejor impresionante. candidato del mundo. Pero de repente se desinfló porque no tomó posiciones.
y en este momento vuelve a caer en la misma, cuando lo que está en juego es un candidato que habló cuando hablaba más claramente de hacer trizas los acuerdos de paz, por consiguiente eso que ha tranquilizado al país en este momento. No, pero ha explicado 1000 veces, y luego jamás lo dijo Iván Duque. Claro, pero vos te echás atrás cuando necesitas tapar un hueco que abriste, ¿no? Sí, pues dice que no va a hacer trizas los acuerdos. Iván Duque jamás ha hecho eso. Sacar a los cabecillas de las FARC y mandarlos a la cárcel, pues es incumplir el acuerdo y es romper el acuerdo. No, ahí están esos Santrich en la cárcel por narcotraficante y no se ha roto nada. Creo que también hizo... No, claro, no, ya ayer empezó a suavizar. Es el juego. Perdón. Pero no se ha roto. No, pues ¿cómo? ¿Usted cree que no? O sea, que usted está de acuerdo con que sigan más, digamos, que la gente termine capturada y no en la cárcel, la gente de las FARC. Yo estoy de acuerdo en que se cumpla el acuerdo que firmaron, a pesar de que en su momento no era el que más me gustaba a mí. Ese acuerdo ya quedó firmado, ya Colombia lo digirió mal que bien, y lo que pasa es que no pueden incumplirlo. Ahora, ahí hay un tema que pues, a pesar de mi posición política, sí debo reconocer, es que los incumplimientos son de parte y parte, ¿no? No han cumplido las FARC, pero tampoco les ha cumplido el gobierno Santos. Y entonces el gobierno Santos también tiene una crítica para hacerse de por qué no le está cumpliendo a las FARC con una cantidad de cosas que están en los acuerdos y que le dan la excusa a las FARC de incumplirle. Eso hay que enmendarlo. Ni a las FARC les sirve un acuerdo que no se los cumple al gobierno, ni al gobierno un acuerdo que las FARC no cumplan. Y sobre todo a nivel de las bases, porque hay 7.000 o 9.000, porque cada número es diferente según el día, bases guerrilleras que no se merecen estos incumplimientos. La pelea debe ser con los dirigentes y en esa pelea... ¿Con todos los dirigentes? Pues con aquellos que no están cumpliendo el acuerdo. ¿Y quién dice eso? Las autoridades. En el caso de Santrich es la Fiscalía. No, la Fiscalía no tiene las pruebas, es la DEA. Bueno, hay unos acuerdos de cooperación internacionales que la Fiscalía está honrando con la DEA. Es que ese es el problema. Pero el problema no es la retórica, porque todos van a tratar de suavizar, sino convencer. Para votantes de centro como yo, por ejemplo, es inaceptable el incumplimiento de los acuerdos de paz. Es inaceptable un rol decisorio de Álvaro Uribe en un gobierno, o de cualquier persona no elegida. De ahí a que Iván Duque convenza a sus electores que de verdad va a respetar los acuerdos y de verdad va a ser independiente, pues no va a ser fácil, pero si lo logra, mucha gente podría votar por él. Estoy mencionando solo dos temas muy fundamentales en mi caso, pero hay otros. Pues el tema de los derechos civiles, pues no podemos volvernos Irán. Compromisos de que el señor Ordóñez no va a ser ministro de Defensa, ni de Educación, ni de Relaciones Exteriores, ni de Justicia. Y esas cosas tienen que convencer a los ciudadanos. Igual Gustavo Petro tiene unos retos grandes para convencer a la gente que realmente no quiere cambiar el modelo económico, que realmente no quiere hacer una reforma constitucional. ¿Usted también tiene temor de que Petro cambie el modelo económico? A mí lo que me preocupa es improvisaciones. Yo creo que en el mundo globalizado de hoy es muy difícil cambiar las reglas económicas y es muy tropical pretender que se puede. Una cosa es cambiar modelos de desarrollo de largo plazo, pero además en 4 años, pues qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo soy el primero que creo que ese modelo tan petrolero es equivocado, pero pues pretender que es fácilmente reemplazable esos ingresos de 30.000 millones al año, pues no es fácil. Entonces, yo creo que a los votantes de centro nos preocupa la inseguridad, los riesgos grandes de los extremos. Entonces, estos candidatos tienen que calmar las preocupaciones del votante de centro frente a extremos en materia religiosa o en materia económica, ese tipo de cosas. Iván Duque salió a decir que apoyaba el traslado de la embajada de Israel a Jerusalén. Eso suena irrisorio, eso es un tema muy de fondo en política internacional, que afecta mucho la coalición internacional que puede... Y sobre todo la coalición regional, o sea, la interlocución con la región. Entonces todos esos temas que se han dicho generan preocupación en el votante de centro. Vamos a ver qué tan creíbles son los esfuerzos de apaciguamiento y de tranquilización que van a hacer los candidatos. Tranquilizamiento. Ahora, yo les pregunto, en ese sentido, Petro salió a decir que desconocía también las elecciones de Maduro hechas el 20 de marzo.
que también fueron unas elecciones que tuvieron mucho impacto aquí y que han formado parte también del debate político. ¿Qué les pareció a ustedes esa declaración de Petro? Yo creo que eso lo ha logrado, tranquilizar. Alejarse de Maduro creo que lo ha logrado Petro, porque ha sido enfático y ha usado palabras mayores y yo creo que esa parte la ha logrado. No ha terminado de convencer a la gente que no vaya a utilizar improvisaciones tropicales en materia económica parecidas a las del chavismo, pero yo sí creo que se alejó de Maduro. Pero yo ahí, perdóname un segundito, quiero decir algo sobre lo de las improvisaciones tropicales. Yo creo que al principio de todo proceso de cambio en el mundo se tuvo que dar un primer paso. Y que en 4 años no se van a modificar de fondo ninguna cosas, ni el tipo de modelo del país en lo económico, ni ninguna otra cosa. Pero se va a iniciar un proceso. Se va a abrir un proceso que si no se abre, nunca va a pasar nada diferente de lo que viene pasando en Colombia y lo que se va a seguir extendiendo. La pregunta es qué tan disruptivo es, qué tanta inestabilidad va a generar. No es disruptivo, es un modelo sensato, es decir, pensar en el cambio climático que estamos viviendo. Es un modelo de sensatez elemental. En este país, como pensamos un poco provincianamente, nos pasa que lo vemos como un extremismo. Y como un extremismo nos vamos a estrellar contra un aerolito cualquier día de estos. Quiero decir por decir cualquier cosa. Sí, es cierto. Si lo hubiera dicho, por ejemplo, Sergio Fajardo, eso mismo que él además también lo dice. Sergio Fajardo también habla del modelo de cambio, del modelo extractivo, pero no cabe en su... O sea, no le parece a nadie que cuando él habla de eso esté llamando a un cambio de modelo. Es curioso, hay algo también en ese lastre que trae Petro de decir... que es una persona más cercana al extremo de la izquierda, que es peligroso. En las épocas del gobierno Uribe se hablaba de que el presidente tenía un efecto teflón. Yo lo que estoy viendo es que el efecto teflón que Uribe tuvo en los años 2002 en su primer gobierno, hoy en día lo tiene Gustavo Petro. A mí me sorprende cómo ustedes pueden decir acá con total tranquilidad que Iván Duque es una marioneta de Álvaro Uribe, lo cual es totalmente falso. Estoy diciendo que nadie lo dijo, en esa lógica sería una marioneta de... The Economist, estoy diciendo, lo de The Economist sacó un artículo. Ese fue precisamente... Se hizo mención a eso. Y se menciona los electores. Y yo creo que es una preocupación que tienen muchos electores. Mi contrapregunta en ese sentido es ¿por qué podría ser Iván Duque tener un jefe como Uribe y no podría ser el caso de Gustavo Petro siendo el jefe de él, Nicolás Maduro? ¿Usted cree que es bastante muy ridículo, Nicolás? ¿Y usted tiene... hizo ridículo directamente. ¿Pero por qué? En el caso de Uribe, porque a mí me suena ridículo lo otro. Claro, pero en el caso de Uribe es el gestor de la candidatura de Iván Duque y directamente es el que mueve el pensamiento que luego refleja Iván Duque tratando de volverlo potable, de volverlo comestible, digamos. Y el castrochavismo es el modelo político que le encanta a Gustavo Petro. No, y esperame un segundito que quiero ir un poquito más lejos. Cuando hablamos acá de la posibilidad iraní, tiene compromisos indudablemente la candidatura de Iván Duque y tiene compromisos con unos extremismos de pensamiento y unos extremismos de pretensión moral que son espantosos para esta sociedad, ojo. ¿Saben qué? Yo creo que el problema de Petro no es tanto, digamos, el extremismo de su programa, porque cuando uno mira su programa no es tan extremismo. No. Lo que asusta de Petro es la manera, es la forma de hacer las cosas, y hablábamos de la alcaldía de Bogotá. Yo creo que efectivamente hay tema, digamos, de una imagen de mal administrador, pero más que de mal administrador, de un hombre que de pronto no sabe trabajar mucho en equipo y que es tan mesiánico con ocurrencias ahí, que vamos a hacer eso, vamos a desbaratar todo y a empezar a construir no sé qué, y eso yo creo que es algo que asusta mucho. Y ahí otra vez, volviendo al tema, cómo seducir a los electores del centro de la coalición Colombia, yo creo que es algo que pesa mucho esta experiencia de la alcaldía y que asusta mucho porque acuérdense que muchos de los miembros de la coalición estaban con él y se fueron porque no aguantaron esta forma de trabajar. Entonces eso es una de las cosas que posiblemente puede obstaculizar un acercamiento entre las dos coaliciones ahorita. Y frente a lo que dijo The Economist en un artículo de fondo sobre las elecciones, en el sentido de que uno de los puntos débiles de Duque era precisamente que era considerado en muchos de los electores en Colombia una marioneta de Uribe. ¿Tú crees que eso es yo no creo serio? Que marioneta en el sentido de que pues es muy difícil en un sistema presidencial en América Latina que un presidente sea marioneta de alguien, es decir, tiene tantas prerrogativas institucionales que tampoco.
Ahora, la pregunta la suavizaría diciendo qué tanto margen de acción puede lograr Iván Duque con estos aliados tan fuertes que tiene detrás, y particularmente Uribe, no solamente Uribe, tiene todo este partido detrás con muchos intereses económicos y demás. Entonces, efectivamente, yo creo que Duque es sinceramente una persona más inclinada al centro, más modernizante, etcétera. La cuestión es qué tanto puede librarse de todos esos intereses que lo apoyan para tratar de diseñar un modelo un poquito distinto a lo que ha sido el uribismo de hace una década y imprimir su marca. Eso es una preocupación que no hay que caricaturizar tampoco en la idea de la marioneta. Bueno, y como ya hablamos de las debilidades de Petro, con perdón tuyo, me toca volver otra vez a asomar otra, que es de Duque también, y que no tiene Petro. Petro se le critica por esa mala administración en Bogotá, pero a Duque muchos lo critican por su falta de experiencia. ¿Eso va a pesar o no va a pesar? Pues yo creo María Jimena, pues ya que es para este lado, ¿sí? Que Duque ha demostrado la misma buenísima experiencia de Petro en el Congreso. Iván Duque ha sido un gran senador, fue muy serio, estos 4 años que estuvo en el Congreso fue totalmente aplicado, inclusive fue reconocido por diferentes observatorios que miden la gestión en el Congreso, y él hizo un trabajo serio, juicioso y concentrado. Entonces él ya lo demostró, y aparte de eso es joven, está lleno de energía, es claro en su discurso, está invitando a una política incluyente. Entonces yo creo que Iván Duque tiene una experiencia que en este caso es igual de demostrable que la del opositor. Yo creo que la respuesta es lo que le respondió Humberto de la Calle cuando Iván Duque dijo que el primer ministro de Canadá y el presidente de Francia eran personas muy jóvenes, sí, sin demasiada experiencia, y le contestó de la Calle: el problema no es eso, sino que esos 2 presidentes no tienen a Álvaro Uribe respirándolos en la nuca. Es que ese tema de la inexperiencia se refleja mucho en el hecho de que tenga un jefe político, porque la juventud en sí misma es buena, y la verdad es que en Colombia ha habido presidentes jóvenes. Gaviria fue presidente, sí, con 2 años más de edad, Pastrana creo que 1 más, Samper 3, entonces ese no es el tema, es experiencia con jefe político. Bueno, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias. Yo creo que esta es una primera abrebocas de lo que va a pasar en estas 3 semanas que tenemos para la segunda vuelta, y que obviamente van a hacer mover mucho ese tablero que está hoy expuesto, ese tablero político que dejó planteada la primera vuelta. Espero volverlos a tener por acá. Muchas gracias. Y en otra oportunidad, no tan lejos, y los espero a ustedes mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.